Así que esperemos que hayan estado revisando los temas. Obviamente este fin de semana no hay pasito, es lógico. ¿Por qué? Porque ustedes se van a preparar para el examen de anatomía, pues por si acaso, no vaya a ser que por allí crean que la clase de su profesora les va a tomar pasito este fin de semana. Teóricamente están matando su comunidad de anatomía, por más que ocupe el 80% de su tiempo, siguen estudiando anatomía, ¿no? Pero bueno, como ya habíamos comentado, día viernes a las 7:30 de la mañana, por favor, nosotros damos bioquímica. Y en ese sentido, la clase anterior nosotros hemos quedado viendo la biosíntesis de fosfolípidos, cerebrósidos, y vamos a tocar así rápidamente lo que son los nucleósidos. Para ello habíamos visto que la molécula base era la esfingosina. Y cuando nosotros hablábamos de la esfingosina, hablábamos de una molécula de 18 carbonos que presentaba un grupo alcohólico primario, un grupo alcohólico secundario, y el enlace en su cadena hidrocarbonato. Y te había comentado que cuando esa esfingosina recibe a una cisterasa, que es activado con la coenzima A, gracias a una aciltransferasa nos va a dar como producto la ceramida. Ya habíamos hablado de esa molécula, que gracias a esta molécula que ya presenta siquiera un ácido graso en su estructura, puedo pensar en la biosíntesis de esfingolípidos. Y dentro de esos esfingolípidos está nuestra querida esfingoproteína. Espero que hayan revisado, como ya habíamos comentado el día de ayer, su importante presencia en la estructura de esas vainas de mielina. ¿Cómo es que esta molécula va a favorecer un buen funcionamiento de esta estructura y que es fundamental principalmente en el desarrollo del ser humano? Es por eso que cuando se habla del desarrollo se piensa en los ácidos grasos que lo puedan conformar, también para crear las bases, como es el caso de esfingosina o de nuestro glicemia. Si queremos comparar la construcción de estas moléculas, hemos mencionado que principalmente participan las transferasas. La primera transferasa, que es nuestra aciltransferasa, esfingosina aciltransferasa, y luego vamos a tener a dos transferasas más, dependiendo de la molécula que quiera construir. Si la ceramida me sirve de base para la construcción de la esfingomielina, voy a necesitar a la enzima conocida como ceramida colina fosfotransferasa. Y para ello, si es que lo pueden reconocer, necesito a la colina en su forma activa, pegada a nuestro nucleótido, que ya estamos viendo su importante participación en el metabolismo de lípidos, citidina. La citidina trifosfato ha tenido que activar a la colina para formar CDP-colina, y esta CDP-colina va a ser mi molécula base para construir a la esfingomielina. En el caso de los cerebrósidos, que tú los tienes en tu parte inferior, también voy a necesitar otra transferasa, pero esta transferasa va a captar a nuestros monosacáridos unidos al UDP. Y si tú te acuerdas, hasta para la síntesis de glucógeno, nosotros necesitábamos a ese nucleótido para ayudar a nuestra glucógeno a reconocer al azúcar que tenía que captar. Entonces se podría decir de manera resumida que el nucleótido de citidina participa en el metabolismo de lípidos, mientras que el nucleótido de gliadina va a estar más ligado, no único, pero más ligado a lo que es el metabolismo de carbohidratos. En ese proceso, entonces, tenemos este resumen, que como lo puedes observar, nuestra fosfatidilcolina, esa lecitina en forma de fosfolípido, le puede donar la cabecita polar a la ceramida para de esa manera construir esfingomielina. Mientras
habíamos estado estudiando en la síntesis. Cada una de ellas encargada de remover alguna molécula que constituye este gangliosida. Casi siempre se empieza desde la bolita, el monosacárido más trabajado de toda la estructura. En este caso tenemos gangliosidos constituidos por 5 compuestos polares pegados a la ceramida, y para ello el primero que va a ser retirado es la bolita de galactosa. ¿Quién se encarga de retirar a este monosacárido? La galactosidasa. Y oh sorpresa, la deficiencia de esta primera enzima que está atacando al gangliósido puede darme una enfermedad conocida como gangliosidosis o GLD. Eso significaría que voy a empezar a acumular gangliósidos en mis tejidos sin poder eliminarlos, lo cual va a traer una gran variedad de problemas, desde problemas a nivel del sistema nervioso o hepático o general. Por otro lado, una vez que se ha retirado ese primer monosacárido, seguimos atacando a la estructura y vamos a cortar el enlace que une a la N-acetilgalactosamina. ¿Quién se va a encargar de retirar a esta N-acetilgalactosamina? Como lo puedes leer allí, una isosa amidinasa. Esta, si es que se encuentra ausente o deficiente, va a llevar a enfermedades. Una de las más conocidas es la enfermedad de Tay-Sachs. Y más adelante tenemos una pequeña descripción. Sigo con mi degradación. Ahora me tocaría retirar a la molécula de nana. ¿Quién se encarga de eso? La neuroamilasa. Sigo con mi degradación. Me tocaría eliminar a la molécula de galactosa y otra vez vuelve a trabajar la galactosidasa. Sigo con mi degradación y tendría que remover a la glucosa que está pegada a la ceramida, y obviamente la enzima específica es la glucosidasa. La deficiencia de esa glucosidasa también va a mostrar, a manifestar una enfermedad muy conocida como la enfermedad de Gaucher. Acumulación de este tipo de estructura. Si yo sigo con mi degradación, mira, la ceramida también va a sufrir descomposición en presencia de la enzima ceramidasa, que su deficiencia está ligada a la enfermedad de Kupffer. Tendría que remover el ácido graso de esta ceramida y quedarme esclerosina. Sin embargo, por la deficiencia, esto se puede ir acumulando. Y si se va acumulando, entonces vamos a presentar ciertas enfermedades. Como te había comentado, aquí hay una pequeña descripción donde mostramos esos acúmulos de moléculas poco degradadas, y puede dañar desde el sistema nervioso, el hígado, el vaso. También puede provocar cierta osteoporosis en los huesos, etc. Aquí tú tienes una gran variedad de manifestaciones ligadas a esas deficiencias. Para que las tengas en cuenta, no va a haber una pregunta específica en relación a una sola deficiencia. Y aquí terminaría nuestro tema de biosíntesis de líquidos, saponificables, todos ellos han presentado como un ácido graso en sus comidas. ¿Dudas, comentarios en relación a este tema? Entonces voy a continuar con mi tema de biosíntesis de colesterol, que ya lo tienes en tu aula virtual desde la semana pasada, si no me equivoco, y he tratado de resumir. Lo primero que quiero comentarte, a diferencia del resto de los líquidos que hemos visto, es que la biosíntesis de colesterol se construye desde moléculas muy pequeñitas, como es el caso de la acetilcoenzima A, y se llega a obtener esa estructura de 27 carbonos, porque ha sufrido modificaciones en el proceso, y cuando lo quiero eliminar, lo elimino como tal. Nunca llega a un cero oxidado. Por lo tanto, el colesterol no se oxida, sino que normalmente va a ser eliminado
la construcción de esta molécula, mientras que sabemos que su eliminación se da casi sin pérdida de carbonos. Cuando nosotros hablamos de esta biosíntesis, se lleva a cabo en todos los tejidos. ¿Por qué? Porque todas las membranas van a necesitar cierta cantidad de colesterol. Sin embargo, nos enfocamos en dos de manera principal, como es el hígado y el intestino delgado. Tiene las enzimas distribuidas tanto en el citoplasma como en el retículo endoplasmático. Te vas a dar cuenta que en la última etapa de esta biosíntesis vamos a hablar de algo de 19 pasos que se llevan a cabo en el retículo endoplasmático. Y para poder construir a esta molécula, voy a partir de una molécula de acetilcoenzima A, su estado activado del acetato, que se tiene que transformar o que tiene que formar a los famosos isoprenos. Como puedes observar, un isopeno es una molécula de 5 carbonos que va a presentar por allí dobles enlaces y que pueden añadirse repetitivamente hasta la construcción de una molécula más grande que luego se pueda ciclar. ¿Listo? Ojo, nuestro colesterol presenta 27 carbonos. 27 carbonos distribuidos en 4 anillos, como los ves aquí, bien señalados, el famoso ciclopentano de hidrogenantreno, y una pequeña cadena lateral sin dobles enlaces. Sin dobles enlaces. ¿Por qué te estoy mencionando esto? Porque cuando nosotros veamos la construcción de esta molécula, vamos a llegar a ciclarla, pero tenemos que cambiar si es que hay o no hay dobles enlaces en las posiciones correctas. Y como puedes observar, nuestro colesterol presenta solo un doble enlace en el anillo B entre la posición del carbono 5 y 6. Y por otro lado, hay un grupo OH en el carbono 3, que va a ser básico para que este colesterol pueda luego esterificarse. Empecemos con la síntesis. Yo te voy a traumar, para serte sincera, con esta diapositiva. Te voy a explicar, y esto que no está todo, no está paso a paso, está de manera resumida, sobre todo en las últimas reacciones. Paso a paso esta síntesis de colesterol, y luego vamos a ver cómo se van a ir agregando estas reacciones en 5 etapas. Que mínimo es lo que espero que aprendas. Son 5 etapas. Empezamos con la condensación de 2 moléculas de acetilcoenzima A nivel citosólico de nuestros varios tejidos. Obviamente en presencia de una sitiasa o tiolasa, que puede catalizar la reacción reversible. Y como puedes ver, voy a usar el corte del enlace de la coenzima A de una de esas moléculas para poder promover la condensación de 2 carbonos de cada una de ellas a una molécula que va a presentar 4 carbonos en su forma activada. Acetoacetilcoenzima A. Este acetoacetilcoenzima A va a ser atacado por una tercera molécula de acetilcoenzima A en presencia de una enzima hidroximetilglutarilcoenzima A sintiasa. Y me va a dar como producto una molécula de 6 carbonos llamada hidroximetilglutarilcoenzima A. No sé si te suena. Exacto. Es la primera parte de la síntesis de cuerpos cetónicos. Si tú te acuerdas de esa vía de reducimiento, empezábamos con 2 moléculas de acetil, las condensábamos y luego venía una molécula más y se formaba ese HMG-CoA. Y aquí es donde viene la diferencia. ¿Por qué? Porque ese HMG-CoA a nivel de los cuerpos cetónicos era atacado por una liasa y me liberaba acetoacetato, mi primer cuerpo cetónico. En cambio, para la síntesis de colesterol va a participar
hidroximetilglutarico enzima A reductasa. Ya no es una liasa, es una reductasa. Y como buena reductasa, va a necesitar un cofactor reductor, NAD-fosfato reducido. Pero profesora, ahí no dice uno, cierto. Gasta 2 moléculas de NAD-fosfato reducido para transformar ese beta-hidroximetilglutarico enzima A en el famoso ácido mevalónico o mevalonato. Quiero contarte que hasta allí tenemos la primera etapa de la síntesis de colesterol, la formación del ácido mevalónico. ¿Listo? Donde de manera fundamental no te puedes olvidar el trabajo de la HMG coenzima reductasa. ¿Y por qué, profesora? ¿Por qué de ella no me puedo olvidar? Porque como puedes observar, tengo manera de inhibirla. ¿Y por qué tendré la facilidad de inhibirla? ¿Y por qué busco inhibirla? Porque es la enzima encargada de la regulación de la síntesis de colesterol en nuestras células. Ella es la que va a regular todo el proceso. Entonces, si la inhibo, evito la síntesis de colesterol. ¿Y qué sustancias ves aquí que pueden inhibir a esta enzima? Su sustrato final, el colesterol. Empezamos por el otro. ¿Qué más? Perdón, no es sustrato, me expresé mal. El producto final, el colesterol. ¿Qué más? El producto directo, mevalonato. Entonces, altas concentraciones de estas sustancias naturales inhiben a esa enzima, regulación alostética. Pero ¿qué más ves ahí? ¿Y qué son las estatinas? Son fármacos, son medicamentos, son el famoso grupo que hasta el momento se utiliza para controlar el exceso de colesterol en personas hipercolesterolíticas. Estatinas. Y hay una gran variedad de estatinas. Acá solo te he puesto 2 nombrecitos muy comunes. Si tú lees alguna historia clínica de algún pacientito que presente elevadas concentraciones de colesterol, estoy segura que en algún momento de su existencia ha tenido o va a ser tratado con estas estatinas. Cada una de ellas tiene una estructura y esa estructura le va a dar ciertas características o especificidades. De repente, en relación a cada cuánto tiempo lo consume, o probablemente en función a qué otras enfermedades acompañan para evitar algunos efectos secundarios, etc. ¿No? Por eso esa enzima es fundamental. Y como ya te había mencionado, hasta aquí ya tengo mi primera fase de la síntesis de colesterol. Avancemos por favor hasta la segunda fase. Y si es que eres observador, te vas a dar cuenta que voy a dar muchas moléculas de ADP. La primera reacción que ataca este ácido mevalónico es la fosforilación gracias a una quinasa y le voy a agregar ese grupo fosfato a nuestra molécula, creando de esa manera el fosfomevalonato. Este va a sufrir una segunda fosforilación con gasto de una segunda molécula de ADP y una nueva quinasa y así formar el pirofosfomevalonato. Aquí voy a tener una tercera fosforilación a cargo de otra quinasa, pero el lugar donde voy a colocar ese grupo fosfato ya es diferente. Antes lo había colocado en mi carbono 5, en el último de esta molécula, y ahora lo voy a colocar en mi carbono 3, gracias a esa última quinasa que participa. Este ácido 3-fosfo-5-pirofosfomevalónico va a sufrir una descarboxilación. De lo que eran 6 carbonos, voy a quedarme con una molécula de 5 carbonos. Esta descarboxilasa adicionalmente, además de retirar ese grupo carboxilo, va a retirar el grupo fosfato que había pegado en el carbono 3. Y de esta forma obtengo
la formación de los isoprenos. Ambos son isoprenos. ¿Listo? Y como te habrás dado cuenta, en esta segunda etapa tengo una gran variedad de quinasas y cada una de ellas gasta una molécula de ATP y finalmente participa una descarboxilasa que me va a integrar a estos isoprenos. Aquí viene un poquito lo complejo. ¿Por qué? Porque para continuar con el resto, con la siguiente etapa, yo voy a necesitar buena cantidad de estos isoprenos. Quiero decirte desde ya que para la siguiente etapa necesito un isopentenil y un dimetilalil. ¿Eso qué significa? Que he tenido que coger otras 3 moléculas de acetilcoenzima A para transformarlas en uno de esos 2 isoprenos que me faltan. Así continuando la vida. Ahora, veamos, te vas a dar cuenta que crece como si fuera un arbolito. Un isopentenil más un dimetilalil en presencia de una transferasa me va a dar un geranil pirofosfato. Pregunto, ¿cuántos carbonos tendrá este geranil pirofosfato? 10. Exacto. 5, 10. Fíjate, el geranil pirofosfato va a necesitar un segundo isopentenil pirofosfato. O sea, he tenido que otra vez coger 3 moléculas de acetilcoenzima A adicionales para crearme este tercer isopreno. Un geranil más un isopentenil que me va a dar una molécula de 15 carbonos llamada farnesil pirofosfato. Y aquí viene un farnesil adicional, o sea, todos se repiten, todos, y se van a condensar, dándome 30 carbonos, el famoso escualeno. Y allí acabaría tu tercera etapa, la formación de escualeno. ¿Estamos? Escualeno. Este escualeno va a ser atacado por una enzima muy importante llamada escualeno epoxidasa o epo-oxidasa. Si hablamos de una oxidasa, significa que puede catalizar una reacción de oxidorreducción o que puede trabajar con el oxígeno. Y este dato es fundamental. ¿Por qué? Porque hasta el momento solo estaba agregando carbonos. Pero te dije que el colesterol presentaba un grupo OH en el carbono 3. Y es aquí donde se agrega. Va a sufrir algunas modificaciones, pero es aquí donde ya coloco ese oxígeno. ¿Listo? Entonces, gracias a esa enzima, con la participación de todos esos cofactores que tú puedes ver aquí, más el oxígeno, voy a crear un epóxido de escualeno. Y ese epóxido de escualeno, que todavía tiene 30 carbonos lineales, porque todavía no se han cerrado los ciclos, va a ser atacado por una ciclasa y me va a dar lanosterol. Molécula de 30 carbonos que tiene un oxígeno en su estructura y está ciclado en 4 ciclos. Lanosterol. Y esa es nuestra cuarta etapa. Lanosterol. Una vez que ya tienes el lanosterol, como te dije, ya ciclado, vamos a ir quitando los carbonos extras. ¿Cuántos carbonos tendríamos que quitar? Sí. 3. Gracias. Tengo que llegar a 27 carbonos, 3 carbonos, ¿cierto? 3. Para ello vamos a necesitar ciertas descarboxilasas que, como puedes ver, la primera va a retirar el carbono en forma de CO2. Y para retirarlo en forma de CO2 ha necesitado nitro fosfato reducido y oxígeno. No es cualquier descarboxilasa. Nitro fosfato reducido, oxígeno, y de esta manera ha atrapado a ese carbono y lo va a retirar en forma de CO2 y me va a quedar un lanosterol que ha vertido el grupo metilo en el carbono 14. Por eso
pero también tiene dobles enlaces en posiciones que no corresponden. No corresponden. Entonces, la presencia de esos dobles enlaces tiene que moverse, y es por eso que aquí vamos a tener una serie de reacciones, y como puedes ver, las enzimas siguen necesitando oxígeno en alto fosfato reducido para poder trabajar. Vamos a mover la posición del doble enlace del anillo B hasta el carbono 5 y 6. Vamos a retirar o a saturar el doble enlace de nuestra cadenita de arriba, nuestra cadenita alifática, y de esa forma voy a construir el colesterol. ¿Estamos? Sí. Esta última parte en la que se hace la reacción de las 19 procesos que se van a producir el colesterol. En el retículo endoplasmático, correcto. Esa última parte de 19 pasos te la he resumido en 1, 2, 3, 4 pasitos. Ahí el proceso de carbono que sale se elimina Como dióxido de carbono. Cuando se inhibe, entonces cuando estamos enfermos con elevado colesterol, entonces empezamos a producir más cuerpos cetónicos ya que estamos ahí por la transmisión. Como la síntesis de cuerpos cetónicos principalmente se lleva a cabo en el hígado y es regulada por hormonas, lo más probable es que en vez de sintetizar colesterol, tiendan esas moléculas de acetil a convertirse en grasa. En grasa. En ácidos grasos. Entonces, allí viene el problema, y es por eso que, no sé si habrán escuchado de sus papás, no lo sé, que las personas que son tratadas con estas estatinas, sí se les disminuye, se les puede controlar el colesterol, pero tienden a presentar hígado graso. Tienden a presentar hígado graso. Y el médico dice, pero se supone que le he recomendado a la persona que no consuma dietas a base de glucosa, que no consuma altas cantidades de grasa saturada, pero ¿qué hacemos con eso? ¿Y hay algún otro inhibidor fármaco que sea igual de efectivo que no produzca estos casos de hígado graso? A nivel del alto contenido de colesterol, no he visto. Debe de haber. No he visto, debe de haber. Pero en relación a evitar ese hígado graso, la idea sería una alimentación saludable, así como también protectores hepáticos, protectores que puedan favorecer la actividad antioxidante, la mayor presencia de proteínas, etc. En relación a nuestros 5 ciclos, que los he dejado escritos aquí, y en las siguientes vamos a ver separados cada uno de esos ciclos, como lo puedes notar, por ejemplo, en esta primera reacción o imagen o figura, desde las dos moléculas de acetilcoenzima A, lo tienes para que lo puedas revisar. En este segundo cuadro, desde el membranato, con cada una de las quinasas. Mira, son específicas. Yo soy feliz con que te acuerdes que son quinasas. Discúlpame. Hasta la formación de nuestros dos isótopos. Los dos primeros. El siguiente está a base de transformar esos isofrenos en nuestra molécula de escualene. Y aquí me gustaría reforzarte la idea que una vez que nosotros tenemos el farnesil difosfato, a nivel de otros organismos vivos, me puede servir para la construcción de otros componentes, que también te lo muestro en otra imagen más adelante. Por ejemplo, una de ellas sería la cadena lateral de la ubiquinona. ¿Dónde hemos visto la ubiquinona? En la cadena respiratoria mitocondrial, nuestro intermediario, nuestra amiga de todos. Y dijimos que era una molécula de
sustancia a nivel de los vegetales, que es muy importante. El farnesil, 2 moléculas de farnesil en presencia del escualeno sintetasa que necesitan natfosfato reducido, magnesio, para trabajar, va a liberarme la molécula de 30 carbonos conocida como escualeno. Mira ese escualeno, totalmente lineal, sin presencia de ningún oxígeno. ¿Para qué? Para que en mi última etapa, este escualeno, que nosotros lo veíamos lineal, mira, ya iba adoptando cierta forma de ciclo pentano, peridofenolitreno, cierta forma, pero todo está abierto todavía, va a ser atacado por nuestra epoxidasa. La epoxidasa, como te dije, va a necesitar oxígeno, natfosfato reducido como mínimo para poder trabajar, y mira dónde agrega a un solo átomo de oxígeno, no a los otros, es un solo átomo de oxígeno, por eso allí lo han escrito como medio molécula de oxígeno, entre el carbono 3 y el carbono 2, allí lo agrega. De esa forma crea el epóxido que gracias a la ciclasa todo cambia, se cierran los anillos y me queda ya no ese epóxido sino el grupo OH en el carbono 3. Tengo el anosterol. El anosterol va a ir perdiendo carbono. Si tú comparas esa estructura con la 14 desmetilanosterol, te vas a dar cuenta que esta lineecita ya no está. Se supone que allí coge o enlazan a un grupo de tipo. Sin embargo, en presencia de este complejo enzimático, lo liberan en forma de CO2. Va a trabajar el mismo complejo, va a atacar ahora a los grupos metilo presentes en el carbono 4, lo libera en forma de CO2 y ya tengo el simosterol. En relación al simosterol, como te había comentado, tiene dobles enlaces tanto en la cadena como en el anillo B, que no deberían estar ahí. Primero va a trabajar una isomerasa para mover ese doble enlace hasta la posición correcta del anillo B, y después, como te había comentado, va a trabajar una reductasa para eliminar el doble enlace en la cadena galvánica. Ahí tenemos otro inhibidor y de esa forma obtengo colesterol. Ahora, ¿qué hago con ese colesterol? A nivel de otros organismos vivos, nuestra síntesis tiene ciertas desviaciones. Como ya habíamos visto, se forma el epóxido de escualeno en nuestras células animales.